Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que están aquí en la clase presencial. Buenas tardes, buenas noches, depende en el horario que nos estén mirando, o buenas madrugadas. Seguramente alguien, más de uno a las 3 de la mañana, está poniéndose al corriente viendo las grabaciones, que es un buen método también para quienes no pueden dormir, se arrullan con las clases. Bueno, me alegro un montón poder darle la bienvenida a nuestra clase de Introducción al Antiguo Testamento. Tenemos hoy un gran desafío de determinar lo que son los valores que encierra el Antiguo Testamento. Y bueno, hoy a miércoles 7 de septiembre estamos ya en la última, penúltima o antepenúltima, como decía, no me sé si es última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima. La penúltima semana. Ya la próxima semana estamos por concluir, hermanos y hermanas, la materia y el segundo trimestre del primer año. Increíble cómo ha pasado el tiempo, increíble cómo esto avanza y no se detiene, ¿no? Y si ustedes se dan la oportunidad de mirar un poquitito hacia atrás, van a ver el trecho tan largo que ya caminaron. Y la verdad que eso les debe motivar y alentar para decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar de lleno, así es que espero hoy concluir los valores del Antiguo Testamento, porque la próxima semana daremos un paneo general, hermanos y hermanas, de cómo está conformado el Antiguo Testamento con los grandes temas que encierran cada libro. Esa sería nuestra próxima clase. Hoy a la tarde, hermanos, estaré abriendo el segundo examen parcial para que puedan contestarlo. Voy a dar un tiempo prudente para que ustedes puedan contestar el examen. Y después, bueno, ya tendríamos el examen final, ¿ok? Bueno. Por cierto, voy a mandarles un mensaje de la profesora para que sepan, porque me dijo la profesora Jochebet que el trabajo final será para el 18 de septiembre, para entregar el 18 de septiembre, y mañana les va a explicar los detalles del trabajo final. Pero bueno, voy a mandar un mensajito a todos, por si no luego se me olvida. Bueno, voy a compartir la pantalla y... qué linda cosa. Un momento. Un momento. Bueno, ahora abro el... Oh. Muy bien. ¿Qué otras sorpresas agradables nos tiene deparado el Antiguo Testamento? Bien, hemos hablado acerca de cómo el Antiguo Testamento nos ayuda a conocer a Dios, cómo el Antiguo Testamento nos enseña la capacidad que tiene el Señor de amar, de perdonar. Hemos visto que el Antiguo Testamento nos enseña cómo el amor de Dios se extiende hacia los paganos, ¿no? Y cómo en el Antiguo Testamento vemos reflejada la personalidad de distintos autores bíblicos que tienden a parecerse mucho a nosotros, ¿no? Y donde nosotros podemos identificarnos con ellos, hombres y mujeres que tuvieron sus defectos, sus falencias, pero al final pudieron encontrar el propósito de su vida. Y creo que eso es muy valioso para la literatura del Antiguo Testamento. Bien, ahora en esta clase estaremos viendo algunos más. Y voy a concretarme ahora, hermanos, a conocer la dimensión sociopolítica, ¿no? Que tiene también el texto sagrado. Nosotros debemos saber, hermanos, que no todo en el texto sagrado es espiritual, diríamos, ¿no? No todo es, nada es secular, ¿no? En el texto. El texto tiene muchos textos, mucho sentido, mucho sabor a los aspectos sociales en los que se mueve el pueblo, pero también tiene mucho que ver con los aspectos políticos.
Ya el hecho de que se haya pasado de la teocracia a la monarquía, pues habla de un sistema político de gobierno, de gobierno. Y como Israel en los dos reinos, con distintos reyes, pues extendió, ¿no?, sus dominios y sobre todo hizo muchas alianzas diplomáticas internacionales con el resto del mundo. Bien, en tercer lugar, habremos de saber que el Antiguo Testamento nos ayuda a descubrir esta dimensión social y política, pues de la fe, porque está inmerso, inscrito en el texto sagrado. El Nuevo Testamento también contiene un mensaje muy claro en este sentido. Bien, ustedes, si son muy atentos en la lectura, que esto es muy importante, que siempre les he recordado, el texto bíblico no se lee como recetas de cocina, sino tienen que detenerse tranquilamente a reflexionar. En el canto de María, que aparece en Lucas capítulo 1, versículos 52 y 53, en el famoso Magnificat, que le han dicho, una composición musical maravillosa, fíjense lo que dice, ¿no? Hay un fuerte sentido político. El canto de María, que aparece en Lucas, dice, porque el Señor ha derribado del trono a los poderosos, ¿no? Del trono a los poderosos. Evidentemente, pues habla de los aspectos políticos, ¿no? De los sistemas de gobierno, y ha exaltado a los humildes. A los pobres los sacia de bienes y a los ricos los despide de vacío. Hay un contraste muy interesante entre los pobres y los ricos, ¿no? Y que evidentemente los ricos se identifican con la casta política, ¿no? Con la clase política, y los pobres siempre se identifican con las clases más marginadas. Y bueno, en este Magnificat encontramos que el Señor siempre va a optar por los humildes, por los pobres, y hay una condena muy fuerte hacia el poderoso que está sentado en el trono y aquel que con su riqueza termina destruyendo al pobre. Tenemos también, hermanos, las condenas que tiene Jesús por parte de los ricos egoístas. Es una condena muy radical de Jesús, ¿no? Su actuar que vemos en los evangelios es alguien que está firmemente decidido a plantear, ¿no es cierto?, o a no eh, permitir que el rico, ¿no?, gobierne sobre el pobre, ¿no? Entonces, va a haber muchos mensajes de condena por parte de Jesús. Y bueno, ¿qué decir, hermanos, de la denuncia tan enérgica que encontramos, tan fuerte que encontramos de parte del hermano de Jesús, que se encuentra en la carta de Santiago, ¿no?, donde hay una condena muy enérgica hacia los ricos? Santiago dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Hay una condena muy fuerte por parte del hermano de Jesús, seguramente muy influenciado por el mensaje de su hermano, ¿no? Y que también habrá una crítica. Ah, los aspectos políticos y económicos siempre, en todos los tiempos y en todas las sociedades, han ido de la mano. Siempre. Si vos tenés plata, estás muy cerca del poder, ¿no? El poder político. Y si tenés poder político, evidentemente estás muy cerca de enriquecerte. Bueno, estos aspectos, hermanos, no son ajenos al texto sagrado, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Por desgracia, como dije, hemos espiritualizado estos textos, ¿no? No lo hemos puesto en su justa dimensión. Las personas más conservadoras, política y socialmente, leen a gusto el Magnificat, ¿no es cierto? O sea, a los poderosos, ¿no? El Señor los quita del trono, de los tronos, y los manda de vacío a los ricos.
pueden sonar palabras muy lindas porque, bueno, incluso se usa una composición musical del Magnificat, ¿no es cierto? Y no pasar por alto incluso la parábola que Jesús pronunció sobre el rico y Lázaro, ¿no? Que es una fuerte denuncia. Esta parábola, no vamos a entrar en ella, es una grave y fuerte y poderosa denuncia que Jesús hace de los ricos hacia los pobres, ¿no? Eh, y entonces, pues mucha gente, ¿no? Muchos políticos, muchos líderes religiosos, mucha gente con poder económico, no pueden, ven estos textos como algo espiritual, ¿no? No lo ven como una condena enérgica ante esto. Bien, para superar esta postura tan errónea de no sentir, de no temblar, hermanos, ante mensajes como estos, ¿no? Este, para, para no espiritualizar, ¿no? Porque a veces uno cuando habla de los ricos, uno piensa que todos los demás, pero bueno, baste ver un poco cómo andan nuestros negocios y los bienes y propiedades que tenemos, pues para ver que no somos tan pobres que digamos, ¿no? Y cómo esa riqueza también, ¿no? Nos ha separado del prójimo, ¿no? Habemos muchos cristianos que tenemos mucha plata y que vemos por debajo de los hombros a los demás. O cuando hay necesidad de ayudar, pues nunca ayudamos. O sea, damos ahí los 100 pesos, 200 pesos, ¿no? O sea, es más fácil que una persona humilde y pobre te dé todo lo que tiene que alguien que tiene plata, ¿no? Sea capaz de despojarse de aquellas cosas, ¿no? Bueno, Jesús no condena la riqueza en sí misma, ¿no? Ser rico no es malo bajo ninguna circunstancia. El hecho de que ustedes tengan sus casas, sus bienes, sus autos, su plata, sus dólares, sus campos, sus animales, todo lo que tienen, ¿no? No está mal, es bendición de Dios. Solo nunca olviden que eso no les pertenece, ¿no? O no nos pertenece, ¿no? Todo lo que tenemos no es nuestro. Ujú. Dios nos lo puede quitar en cualquier momento. Y si nos lo dio, pues es para bendecir a los otros, ¿no? Para bendecir a nuestro prójimo. Ajá. Para cuidar de los misioneros, cuidar de los que se encargan de predicar la palabra, de aquellos que verdaderamente lo necesitan. Sí, eh, pocos cristianos, ¿no? Poco o mucho que tenemos, dentro de nuestro presupuesto, más allá de nuestro diezmo y de nuestras ofrendas, pues está el hecho de ayudar a alguien, ¿no? Decir, bueno, esta plata va a ser para ayudar a un misionero, para ayudar a un, etcétera. No se casen con las cosas materiales, ¿ok? No se casen, no, no se aten a sus bienes, ¿no? Siéntanse siempre libres, ustedes son libres, somos libres todos en el espíritu. Ajá. Bien, para superar esta postura tan errónea en la que está en el juego el hambre y la sed, el trabajo y la esperanza de millones de hijos de Dios y hermanos nuestros, el Antiguo Testamento cumple una función muy especial para despertar de esta conciencia, ¿no? Esta conciencia fundamental que a veces los cristianos nos hemos entumecido, nos hemos adormilado, ¿no? Es una conciencia que los profetas van a despertar, ¿no? No solo de decir, no, yo no creo ser un rico poderoso, pero la pregunta sería, ¿no? ¿Qué tanto estás ayudando al que lo necesita? ¿No? ¿Qué tanto? Ujú. Hoy la iglesia se convierte a veces en actividades que tienden a aliviar un poco, ¿no? El tema de la necesidad. Sé que aquí en Argentina, hermanos, pues muchas de las cosas de sociales las cubre el Estado, ¿no es cierto? Pero evidentemente no todas, ¿no? No todas, no todas. Siempre hay, Jesús dijo, eh, este, los pobres siempre los tendréis, ¿no? Siempre hay mucha necesidad, ¿no?
Y entonces necesitamos despertar esta conciencia, una conciencia que el Antiguo Testamento se encarga de eso. Hay una narración muy hermosa, hermanos, que voy a traer a la clase, que es de un libro de L. Koshan, que se llama Rusia en Revolución. Rusia en Revolución, que cuenta un caso muy, muy interesante, ¿no? Que nos hace a nosotros, a la iglesia, despertar su conciencia, ¿no? La iglesia no solo necesita congregarse entre las cuatro paredes, la iglesia no solamente tiene que eh, invertir esfuerzos en cursos, en capacitaciones, en exposiciones, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Que a veces hacemos en la iglesia, que no está mal, ¿no? La iglesia también tiene que salir, también tiene que ir hacia el mundo perdido, tenemos que ensuciarnos las manos. Y bueno, tenemos que levantar la voz ante las injusticias que se dan, ¿no? Y, y para levantar la injusticia que pueda ser en la sociedad en la cual hoy nosotros vivimos, si tenemos que levantar nuestra denuncia social, nuestra voz profética ante cualquier sociedad, ante cualquier gobierno que viole, ¿no? Que atente contra el más inocente, bueno, hay que hacerlo. Y este ejemplo que traigo de este libro, Rusia en Revolución, cuenta que durante la segunda Duma, ¿no? Segunda forma de gobierno que existía en Rusia, un campesino de Kiev, ¿no? Llamado Sagno, tuvo un discurso, ¿no? Se escribe este discurso maravilloso a propósito del injusto reparto de la tierra, ¿no? Y fíjense cómo lo plantea Sagno, ¿no? En este libro, y va a pronunciar un discurso que mueve la conciencia, ¿no? Que mueve básicamente el actuar social que la iglesia debe de tener, que la iglesia debe de tener. Y dice este discurso, hermanos, fíjense, muy interesante. Los sacerdotes, cuando hablan en la iglesia a los campesinos pobres, dicen, no corráis tras los ricos, no pidáis tierra para vosotros. Recordad lo que dice la Escritura. Cristianos verdaderos, buscad primero el reino de Dios, lo demás se os dará por añadidura. Pero, ¿por qué el terrateniente puede poseer un montón de tierra mientras al campesino no le queda más que el reino de los cielos? Por favor, qué interesante esto, ¿no? También dice el libro de Levítico, ¿no? Que la tierra pertenece al Señor y todos tenemos derecho a ella. Interesante, hermanos. Hay una ironía profundamente en un carácter de denuncia, ¿no? Es una denuncia, hermanos, hacia la iglesia en este caso, ¿no? Hacia la iglesia, hacia quienes han interpretado de manera incorrecta el texto sagrado y mucho más lo han aplicado de manera incorrecta, ¿no? Pero vemos cómo Sagno utiliza correctamente la palabra para contrarrestar el fenómeno de los grandes latifundistas, de los grandes terratenientes, de aquellos hombres, ¿no es cierto?, que van consumiendo la tierra y se van apoderando de ella y se van haciendo cada vez más ricos, más ricos. ¿Por qué? Porque le compran la tierra al pobre a un precio sumamente irrisorio, ¿no? Sumamente irrisorio. O a veces se apropian de las tierras de los pobres, ¿no es cierto? Porque el pobre no puede defenderse, porque el pobre no tiene los recursos ni legales, ni económicos, ni sociales para defenderse, ¿no? Y entonces hay una grave denuncia hacia el latifundismo en esto. Y vean quiénes alientan esta injusticia. La misma iglesia, ¿no? Dice Sagno,
cuando uno va a la iglesia, ¿qué es lo que escucha del sacerdote? No, ustedes no peleen por eso, ustedes no necesitan tierras, ustedes no necesitan tener nada de los bienes aquí en la tierra, porque la Biblia dice que de nosotros, de los cristianos, de los verdaderos hijos de Dios, es el reino de los cielos y que todo lo demás viene por añadidura. Así es que ustedes confórmense con su tierrita, si es suya y si no, bueno, pues trabajen para el terrateniente, al fin que ustedes tienen un precio mayor. Eso es lo que escuchaban, ¿no? Cuando uno iba a la iglesia. Y efectivamente eso dice el texto sagrado, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero entonces el razonamiento que tiene Safno es muy interesante. Dice, bueno, ok, pero entonces, ¿por qué el terrateniente sí puede tener un montón de tierra y los campesinos lo único que tienen es el reino de los cielos? Cuando vivimos en la tierra, ¿no? Cuando vivimos de esto, cuando también merecemos nosotros tener una vida más digna, ¿no? Y entonces Safno les revira y les dice, bueno, no olviden que en el libro de Levítico dice que la tierra es del Señor. Entonces, si la tierra es del Señor, todos tenemos derecho a ella. No es que una persona, solo una persona, sea dueño de toda la tierra. Bien, esta denuncia, hermanos, o este ejemplo que traigo a la clase, hace a nosotros recordar algo muy interesante, porque refleja un hecho curioso. El uso que nosotros tenemos alineante del Nuevo Testamento, donde para nosotros el Nuevo Testamento parece ser mucho más espiritual, pero no tenemos un aspecto liberador del Antiguo Testamento. Liberador en el sentido social, liberador en el sentido político, ¿no? La diferencia no radica en estos libros, en qué es más valioso, si el Antiguo o el Nuevo Testamento, sino más bien en cómo nosotros los interpretamos. Y entonces, los que tienen el poder, los que son ricos, no pueden llegar como los sacerdotes de la historia de este libro ruso, que dice, bueno, pues ustedes no peleen, no discutan, sométanse, no hablen, no peleen, ¿no? Y, y en en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Encontramos que no es así, ¿no? Hay una grave denuncia por parte de los profetas, ¿no? Para el rico. Graves denuncias, profundas denuncias. Ajá. Entonces, si depende cómo nosotros leemos el texto sagrado, hermanos, en esta dimensión, en esta esfera social y política, entonces Safno lleva razón, ¿no? Para algunos, el texto se aplicará en beneficio propio y en detrimento, pues principalmente, como siempre ha sido, del pobre, del débil, del desvalido, el menospreciable, el que es vilmente despreciado, ¿no? Por lo tanto, hermanos, el cristiano no puede usar el Nuevo Testamento para predicar el hambre y la miseria. No puede predicar, el Nuevo Testamento no está hecho para decir, bueno, el pobre siempre es mejor, hay que ser pobre, ¿no? No aspires a ninguna riqueza porque la riqueza es mala. No, no. Cada uno tiene que aspirar a una mejor calidad de vida, pero lo único que no tienes que olvidar es que no deberás ser egoísta porque el rico por característica principal se convierte en egoísta. Entre más tiene, menos da. Entre más tiene, menos da. Porque tiene más cosas para pagar, porque tiene más cosas para invertir, entonces no le alcanza la plata. El que es pobre no, dice, bueno, pues no, yo te puedo dar lo que tengo tranquilamente, ¿no? Jesús no lo hizo. Él no condenó la riqueza. Él condenó el amor a la riqueza y es lo que hace el, el, este, eh, el texto sagrado. Jesús siempre dice que, que el rico, ¿no es cierto?, que, que, que su riqueza está solamente puesta en los ojos materiales, no puede hacer bienes en los cielos, no puede tener riquezas en los cielos, ¿no? Si bien es cierto, el Señor vivió en un ámbito de pobreza,
También es cierto que muchos de sus seguidores no lo eran. Ujú, no lo eran. Algunos de sus discípulos no eran pobres. Ujú, tenían plata. Ujú. Muchas de las mujeres que lo seguían, dice el texto, que lo servían por la plata que tenían, o sea, esas mujeres eran adineradas, ¿no? En fin, no hay una condena hacia la plata en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que es una condena es que muchos nos atamos a nuestros bienes, ¿no? Muchos nos atamos a conservar eso poco, mucho que podamos tener. Eh, y eso sí está en contra de la voluntad de Dios. Ajá, eso sí está en contra. Todos, nadie es tan pobre, hermanos, nadie de los que estamos aquí en el seminario, nadie es tan pobre para no poder dar lo poco o mucho que tenemos. Siempre piensa, hermanos, vea la forma en poder siempre ayudar a alguien en particular. Ore a Dios para que Dios le dé sabiduría y diga, bueno, puedo ayudar a tal persona, puedo hacer este donativo. Uno no hace rico a nadie, hermanos, por lo poco mucho que podamos dar, ¿no es cierto? Pero siempre es una bendición, siempre, siempre. Y creo que la medida en que nosotros abrimos las manos, pues en esa medida las bendiciones son más fáciles de agarrar que si tenemos las manos cerradas. No se enamore del Dios Mamón. No, 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 no. Libérese de eso, disfrute lo que le da. Si tiene para irse de vacaciones, vaya. Si tiene para comer, coma. Si tiene para beber, beba. Si tiene para comprarse ropa linda, sí, pero nunca, nunca deje de lado al pobre, nunca deje de lado a su prójimo, nunca deje de lado a, 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 a los siervos y siervas del Señor, nunca, nunca deje de lado, no, siempre téngalos presentes, siempre. Jesús dijo, cualquiera que hizo algo por uno de estos pequeñitos, a mí me lo hizo. Entonces, siempre tenemos que pensar en eso, ¿no? Bueno, voy a terminar este valor, ¿no? De la cuestión social, ¿no? Y de la cuestión política. Sé que en las situaciones políticas, hermanos, es muy difícil, ¿no? Conciliar el punto de decir, ojalá y tengamos políticos cristianos, ¿no? Ojalá tengamos cristianos que sean políticos. Y creo que ese es un deseo muy, muy, muy bueno. No debemos olvidar, hermanos, que en el texto sagrado hay muchos ejemplos de personajes bíblicos que pudieron llegar al poder, ¿no? Que estuvieron inmersos en cuestiones de gobierno. José, Daniel, por citar algunos, ¿no? Este, los reyes en sí mismo en la antigüedad, pues eran personajes ligados a la política. Ajá. Desgraciadamente, las experiencias que tenemos hoy en día es que todos los que han subido al poder y que son cristianos, pues terminan siendo corrompidos y de ahí que la iglesia ha tenido cierta sospecha, ¿no? Y es lamentable, es lamentable. No está mal que los cristianos lleguen a los aspectos políticos. Creo que no está mal y creo que debería ser una aspiración. Pues lo que está mal es como todo, ¿no es cierto? La corrupción está allí. Pero fíjense ustedes, hermanos, no necesitamos ser políticos para corrompernos, ¿no? Hay muchos cristianos que no somos políticos, no somos ni intendentes, ni diputados, ni gobernadores, ni nada, senadores, nada por el estilo. Pero a veces también nos corrompemos en nuestros negocios, ¿no? En los tratos que hacemos. Y bueno, seguimos siendo cristianos. Y eso, pues tampoco está bien. Entonces, yo siempre he dicho que nuestra postura es que ojalá y algún día alguien demuestre, ¿no? Sé que no es fácil, yo estuve en el ambiente político algunos años, ¿no? Sé que las tentaciones son muchas, sé que estar ahí o estás con la corriente o estás contra la corriente y el que está contra la corriente cuando es solito, pues termina o muriendo o acomodándose. Ojalá y podamos tener un José, un Daniel, ¿no? Que pueda enarbolar los principios del reino.
Eh, el mensaje social, hermanos, que tiene el Antiguo Testamento se expondrá de una manera muy fuerte y muy poderosa en el libro principalmente del Éxodo, que es un libro liberador, ¿no? El Señor libera a su pueblo de un sistema de gobierno como era el egipcio esclavizante. Ajá. Entonces lo saca. Y los profetas, hermanos, van a hacer graves denuncias contra el mismo pueblo de Dios, ¿no? Contra los mismos cristianos, diríamos en esos términos, porque estos han sido obligados, ¿no es cierto?, a denunciar a un pueblo que está siendo capaz de vender al prójimo por un par de hojotas. Fíjense, hasta dónde había caído el valor social de las personas, ¿no? Una persona valía lo que vale un par de hojotas. Ya veremos, hermanos, que la lectura de estos libros, cuando veamos los libros proféticos, nos obligan a cambiar de mentalidad y nos hacen enfocar las cosas de manera muy distinta, ¿no? Fíjense, hermanos, cómo hay una grave denuncia por parte de uno de los cantautores más interesantes, hermanos. Yo no conocía a Atahualpa Yupanqui. No sé si ustedes lo han escuchado, seguramente y sí, es un gran referente musical argentino, ¿no? Muy reconocido, muy galardonado, y que Atahualpa Yupanqui, hermanos, tiene unas palabras muy interesantes. Pero antes de leer a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Quiero compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes la canción de Atahualpa. No sé si cuántos de ustedes lo conocen, pero quiero compartir con ustedes la canción, una canción que a mí me asombró mucho. Fíjense, espero que ustedes puedan poner mucha atención a la letra. La canción se llama Preguntitas a Dios. Y es la grande denuncia de un hombre, fíjense, de un hombre que le hace a Dios. Este hombre denuncia a Dios. Y vean las razones que tiene, vean las razones que tiene el personaje de esta historia, Preguntitas a Dios, ¿no? Vean las razones que tiene para culpar a Dios y para no creer en él. Y después platicamos y vamos a ver si las razones que esgrime este personaje que aparece en la canción son válidas, son correctas o no. ¿Qué peso tendrían? Así es que, bueno, voy a compartir la canción. Ustedes me avisan si se puede escuchar. ¿Se escucha? ¿Se escucha, hermanos? No, Se escucha pastor. bajo, Ok. muy bajito. Ah, se escucha muy bajo. Sí, sí, apenas se escucha. Ah, ok. Una cosa que se escuche bajo y otra cosa es que no se escuche. Pero a ver, ahí va de nuevo. Yo hice una canción que me trajo muchas satisfacciones y ¿Se escucha? muchos dolores de cabeza también. Ahora sí. Que estuve Ahora sí, 100 pastor. días preso en una cárcel por esta canción que se llama Preguntitas sobre Dios. Yo no quería faltar al respeto, a lo que la gente respeta y ama. Yo tengo también la obligación de respetar. Yo no seré muy no seré muy creyente. Yo soy un poco como era mi padre. Cuando mi madre decía, mamá me decía, yo soy creyente, mi padre la miraba y decía, yo soy dudante. Bueno, yo también soy un poco dudante. Tengo algunas dudas. Por ejemplo, yo les puedo contar a ustedes brevemente una pregunta y una respuesta. Puedo decirles por qué soy dudante. No es una falta de respeto. Por ejemplo,
Cuando dicen, una vez me preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y digo, tengo mucho respeto por esa imagen, mucho respeto por mamá, mi madre, adorable, adorable vasca, adorable, 1000 veces adorable, 1.000.000 de veces. Pero yo tengo mucho respeto por la imagen de Dios. Pero, no sé, tengo también una duda que quisiera aclararla. Una vez que termine mi duda, yo puedo entonces recién rendir mi homenaje a Dios. Pero mientras tanto, permítanme que yo tenga silencio, un silencio. Dice, ¿cuál es su duda? La duda mía es muy sencilla. Yo no la puedo explicar, pero es muy sencilla. Usted me pregunta, un señor sacerdote, amigo mío, me dice, ¿usted cree en Dios? Le digo, tengo un gran respeto. Dice, ¿cuál es su duda? Se la voy a decir. Usted me pregunta si yo creo en Dios. Ahora, yo a mi vez me pregunto, ¿Dios creerá en mí? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza
en la mesa del patrón. ¿Lograron captar por qué Atahualpa Yupanqui duda si existe Dios? Es una canción con una grande y grave denuncia social. Muy interesante, ¿no? Y él comienza preguntándole al abuelo, ¿dónde está Dios? Y el abuelo termina muriendo solo, sin que nadie lo sepulte, ¿no? Le pregunta al padre, ¿qué sabes de Dios? El padre no le contesta y termina muriendo en las minas del patrón, donde el color de la mina, ¿no es cierto?, muere para ser más rico al dueño de la mina. Le pregunta a su hermano, ¿no?, ¿qué sabes de Dios? Y dice, acá solamente no hay flores, aquí hay sudor, serpiente, leña, ¿no? Y por este lado no ha pasado tan importante, Señor, ¿no?, de las personas que viven olvidadas. Y el verso dice, Dios cuida de los pobres, y Atahualpa dice, quizás sí, quizás no, ¿no? Pero de algo estoy seguro, que Dios almuerza en la casa, en la mesa del patrón. Es decir, hay una denuncia muy grave de muchas personas que miran la miseria del desvalido, ¿no? Y que la pregunta es, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no los libera? ¿No? ¿Por qué Dios sí bendice al rico, ¿no?, y lo hace más rico a costa del pobre, ¿no? ¿Por qué la injusticia prevalece y Dios parece ser que no hace nada, ¿no? Si Dios existiera, entonces las cosas serían diferentes. ¿Qué piensan de esto, hermanos? ¿Qué opinan de esta canción? Por cierto, Atahualpa Yupanqui, más allá de esta canción, es maravilloso, me encanta escucharlo de vez en cuando. A Atahualpa, me encanta este ritmo que tiene de su música. Tiene algunas otras canciones. Pero ¿qué piensan de esto, hermanos? ¿Está bien? ¿Qué sería la respuesta que nosotros daríamos ante esta denuncia que hace Atahualpa? ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Alguien? Permiso. Sí, sí. A ver, vamos juntos. No, por ahí yo, desde mi punto de vista, por ahí es fácil culpar a Dios por cosas de hombres, por cosas que hace el hombre, ¿no es cierto? Porque el hombre por ahí es el que maltrata al otro, que como en sí mismo dice la canción, trabajando murieron trabajando por ahí para el patrón, ¿no es cierto?, su padre y su abuelo. Eh, y a veces, en vez de ver esa realidad de que el hombre es el que oprime al hombre, tratamos de culpar a Dios por eso. Ok, ok. ¿Alguien más? Norma tenía la palabra. Sí, a mí también me venía a la mente cuando el pueblo de Israel era esclavo, ¿no? Cuando hacían el ladrillo y Faraón todavía le decía, vayan y busquen también el pasto ahora también ustedes, ¿no? Y le oprimía. Y Dios dice que vio el clamor de ellos, porque ellos clamaron a Dios, ¿no? Y Dios le libró a ellos de esa esclavitud.
Yo digo también, hay una situación económica, vamos a decir, claro que sí que hay una situación económica, pero Dios da todas las opciones posibles para el ser humano que esté a mejor, pero el ser humano se aleja de Dios y se enoja, cuando está mal se enoja, pero también no ve que es la misma situación de estar lejos de Dios. Y echa la culpa a Dios, pero ¿por qué no entra en conciencia y no dice, me voy a acercar a Dios, que es fuente de vida? ¿No? Pasan tomando, amanecen tomando, bailando y jugando en el casino y apostando hasta la última gallina que tienen. Pero no, eso no es malo. Eso no es malo. Pero la comida en la casa se olvidan de llevar. Trabajan, sí, no te digo que no trabajan, pero no se invierte. Dios es un Dios, vamos a decir, amoroso, bondadoso, que ampara, que da de comer. Él no va a soltar a su pueblo sin comida. Él es un Dios que provee las cosas, pero es la persona que se aleja. Ok, Pienso yo, no sé. ok, muy bien. Hermana Alcira y luego mi hermana Esther. Bueno, a mí me suena un poco controvertido todo, porque él se jacta de lo que ve a su alrededor, de su familia. No ve alrededor del mundo que hay otro sistema. O sea, él se cuestiona a Dios por sus ancestros, por su papá, por su abuelo, por su hermano. Entonces me parece que es muy radical su postura. No ve que existe un Dios de verdad. Yo le hubiese preguntado qué es lo que él hizo o qué hubiera hecho para cambiar a la historia, si hubiese podido ayudar a su padre, a su hermano, a su abuelo. No sé, eso es lo que me transmitió a mí esta canción. Ok, muy bien, gracias. Hermana Esther. Y yo veo que es verdad que en la pobreza y en la necesidad es como que están las preguntas. Entonces digo un poquito, tal vez sí, tal vez no, que los evangelizadores quizás estaban lejos, un poco sí, pero que los pobres también buscan a Dios. Yo me acuerdo cuando yo era joven, en edad de estar en las reuniones de jóvenes, yo tenía que ir a caballo a la iglesia. Y otros iban en auto muy bien vestidos, y yo estaba traspasada del sudor del caballo. Entonces decidí, no vengo más a la reunión de jóvenes. Y no había ningún auto que me iba a buscar como ahora. Yo suelo a veces ir a buscar con el auto a alguien para que venga al culto. Entonces, y nosotros no dejamos nunca de creer en Dios. Nosotros teníamos una Biblia, la leíamos y aprendíamos mucho de ella. Y no había otra posibilidad para ir al culto. Después sí hubo un auto y fuimos. Pero los pobres también buscan a Dios y creen en Dios. O sea, no le doy la razón. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? La pregunta era, hermanos, ¿qué tan válidos pueden ser los argumentos más allá de que es un padre, un abuelo, un hermano, un núcleo familiar? La denuncia no está en eso, sino más bien la denuncia que hace el autor, que no cree en Dios, que le da para no creer en Dios, es porque él mira, como ustedes han expresado, que Dios no hace nada por el pobre, ¿no? Pero tal vez ustedes pasaron por alto, hermanos y hermanas, algo muy importante, que ese es el verdadero sentido de esto, ¿no? Hemos dicho, Dios no olvida al pobre,
Dios es alguien que va a cuidar siempre a su pueblo, ¿no? Nadie muere solo, finalmente Dios está allí. Pero la pregunta es, ¿por medio de quién Dios va a bendecir al desvalido? ¿Por medio de quién Dios va a cuidar? ¿Quién defenderá al que no tiene voz? ¿Quién hará algo? Esa es la grave denuncia que hoy, hermanos, el mundo le hace a la iglesia, nos hace a nosotros. Nosotros nos hemos acomodado a nosotros mismos. Los cristianos vivimos bien para vivir bien nosotros, solo nosotros. Pensamos en nosotros, pensamos siempre en tener la mejor casa para nosotros, el mejor auto para nosotros. Pensamos siempre, hermanos, que todo lo que tenemos es para nosotros, para nuestro bien, para nuestra comodidad. Invertimos mucha plata en nuestros templos, en reconstruirlos, en tener el mejor equipo de audio, el mejor quincho, la mejor parrilla, la mejor computadora, todo. Y cuando se trata de ayudar a alguien, ay, no, porque esa persona tiene quien le ayude. Ah, no, porque cobra un plan. Ah, no, porque 1000 cosas. Y ponemos 1000 excusas, hermanos, para ayudar a alguien. Más allá si lo merece o no, pues nadie lo merecía. Nosotros no merecemos que Dios nos bendiga tanto, ¿no es cierto? Nosotros no merecemos que Dios nos bendiga tanto y si en cambio Dios nos bendice. ¿Por qué nosotros sí hacemos acepción de personas? ¿Qué es lo terrible de esto, hermanos? Es lo que dice la canción en una parte que dice, hay una cosa en el mundo más importante que Dios. Suena una herejía, yo lo sé, porque evidentemente no hay nada más importante que Dios. Pero a la luz de toda esta denuncia, ¿no? Dice, hay una cosa en el mundo más importante que Dios. ¿Cuál es, hermano? Es que un hombre escupa sangre para que otro viva mejor. ¿Quién escupe sangre, hermanos? ¿Quién puede capaz de sacrificarse a sí mismo para que otro tenga las mismas oportunidades que nosotros tenemos? ¿Quién lo hace? Nadie, hermanos, nadie. A veces el que tiene empleados busca por todos los medios de no pagar lo que debe de pagar, ¿no es cierto? Nadie escupe sangre, hermanos, y esa es la denuncia. ¿Por qué la gente no cree en Dios? Porque hoy hay una iglesia, hermanos, que nadie está dispuesto a hacer nada por otro, nada, hermanos. Y si lo hacemos condicionado, y si lo hacemos un ratito, y si lo hacemos un día, pero nadie vive comprometido en poder ayudar y bendecir y levantar a personas que realmente o son dignos o no son dignos de recibir nuestra ayuda. Eso es lo que dice el texto profético también, ¿no? Dice Dios, yo los puse como bendición, según el llamado de Abraham, y te bendeciré para que bendigas, ¿no? Para que bendigas. Entonces, mucha gente dice, oye, Dios, sí, y no me vengas a hablar de Dios porque yo no necesito a Dios, yo necesito llenar la panza, yo necesito tener una oportunidad, necesito. Y a veces uno dice, no, confórmate con lo que tienes, ¿no? Cuando uno escucha a un pobre decir, ay, cómo me encantaría tener una casa como la tuya, y trabaja, uno le dice, no, porque a mí me costó, porque yo trabajé, porque yo invertí mucho. Si vos querés tener una casa como la mía, tenés que laburarle y tenés que trabajar. Y sí, pero no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tuvimos la misma oportunidad. Yo conocí a un hermano que se compró un auto, 0 kilómetros, hermoso el auto, todo re lindo el auto, ¿no es cierto? Un día llovió el sábado, llovió y estaba lloviendo y había una familia pobre, ¿no? Me recordó mucho lo que decía Esther, ¿no? Que en el caballo y otros en auto. Y entonces yo le dije un día al hermano, ¿sería usted tan amable de alcanzar a los hermanos a su casa? Porque pues, ellos viven en un lugar donde el lugar es feo y no está ni entoscado ni nada por el estilo. Me dijo, no, porque van a ensuciar mi auto, porque apenas me lo compré. Y para mí, hermanos, ha sido el reflejo de muchos de nosotros en la iglesia, ¿no? Que vamos a la iglesia y vamos y lucimos nuestras mejores galas, nuestras mejores cosas, ¿no? Todo.
Pero nunca, nunca hacemos que pase Dios por el abuelo, por el padre, por el hijo, ¿no? Y entonces mucha gente dice, no, Dios solamente está sentado a la mesa de los patrones de la iglesia. No sé si logro enfocar el verdadero sentido. Obvio que nosotros creemos en Dios, claro que sí, eso no está en duda, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo levantamos nuestra voz? ¿Cómo estamos bendiciendo? ¿No? Ese es el tema. No hay una cosa más importante que Dios, que no hay hombre que escupa sangre para que otro viva mejor. Y más en esta sociedad argentina que la conozco, ¿no es cierto? Donde ya uno tiene el prejuicio, es el planero, es el piquetero, es el que se rasca la panza todo el día. Y ese ha sido una gran artimaña de Satanás, hermanos. Escúchenme bien, es una gran artimaña de Satanás. El hecho de que nosotros los cristianos pensemos eso, porque eso nos libera de nuestra obligación de ayudar y de buscar al verdaderamente que lo necesita. Entonces Satanás que dice, oh no, olvídate, es piquetero, es planero, yo no sé, y bueno, ya libero mi conciencia, no le ayudo porque es planero, porque es piquetero, entonces lo que yo tengo es para mí. Ojo, en medio de todo eso, hay que cernir, hay que aprender a cernir las cosas, ¿no? Y empezar a buscar lo que verdaderamente significa algo bueno, algo que valdría la pena. No caigamos en la artimaña de Satanás, ¿no es cierto? Y ojalá, hermanos y hermanas, escupamos sangre, los cristianos, para ayudar a otros, para bendecir a otros. No necesitamos decirlo, no necesitamos publicarlo en Facebook, no necesitamos ir a Instagram, no necesitamos decir, hermano, fíjense que yo hago esto, hago lo. No, 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 no lo necesitamos. No necesitamos que nadie nos lo reconozca ni nos lo aplauda. Cada uno sabe lo que uno hace por el otro. Pero lo importante es hacerlo. Hacerlo. A veces uno, ay, sí, yo oro por el pobre. Y el Señor dijo, para un poco. No es solamente decirle, bueno, oraré por ti, ¿no? Y está bien, ojalá que te vaya bien. Jesús dijo, no, él no quiere que ores por él. Él quiere que le des alimento, él quiere que le des hospedaje, él quiere que lo cuides. Y esto, hermanos, es una conciencia que a veces, insisto, la iglesia está tan entumecida porque Satanás nos ha entumecido tanto en la conciencia social que todo lo espiritualizamos. ¿Y qué decimos? La vida cristiana es ir al culto, cantar despacito, ¿no? Aunque en la casa gritamos como locos, pero en la iglesia oramos quietito, cantamos despacito. No importa, hermano, si cantamos una canción de Pimpinela, ¿no? A grito forzado, pero para la iglesia no, para Dios cantamos re enojados, re serios, re todo. Pensamos, hermanos, que la vida cristiana es tan espiritual que nos olvidamos del que muere solo en el campo, del que muere con el color de la mina, el que todo el tiempo se la pasa laburando y no llega, no alcanza. Creo que allí está el verdadero sentido del quehacer social y profético de la iglesia. Yo había prometido no ser tan elocuente en esta clase, bueno, pero me parece que bueno, ya recibieron el sermón del sábado, ya no vayan a la iglesia. Ya pueden quedar en casa. No, en serio, bueno, ustedes me conocen, pero no sé si ustedes pueden compartir un poquitito conmigo mi visión. Puede ser que no, puede ser que diga, no, está equivocado, pastor, no va por ahí. Yo lo respeto un montón. Pero yo digo, hoy la iglesia, hermanos, la iglesia tiene que tener una conciencia profética, social. No debemos hacer actividades por quedar bien, porque decir, estamos haciendo algo con los chicos del barrio, estamos haciendo... No es la vida cristiana, Jesús, el evangelio de Jesús, no es para quedar bien con las personas, es para dar una dignidad de vida. Creo que es lo más valioso. Manalcira. Sí, que realmente cuánta razón tiene. Yo creo que
como iglesia muchos años hemos vivido equivocados, ¿no? De mirarnos hacia nosotros, de mirar la congregación hacia adentro. Y no hemos enfocado realmente lo que es el servicio hacia afuera. Yo me estoy dando cuenta, porque, bueno, de hace un tiempo le estoy ayudando a mi nuera. Ella tiene la actividad, está a cargo de la actividad de la hora feliz, que se hace los primeros domingos del mes para todos los chicos del barrio. Y la primera vez que me invitó, bueno, fue choqueante, porque los chicos llegan en estado que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Llegan sucios, con los mocos colgando, hambrientos, y bueno, es un poco, me choqué con la realidad realmente de lo que se vive afuera, porque yo tenía mi mundito los sábados en el culto, como dice usted, y afuera hay un montón de necesidad, un montón de gente que necesita, que desesperadamente, hay criaturas que vienen y lo abrazan a uno sin conocerlo, porque necesitan, necesitan amor, ¿no? Entonces yo, todo este tiempo transcurrido que voy, le doy una mano, lo poco que puedo dar, y me doy cuenta cuánto nos falta aprender todavía y cuánto nos falta crecer como iglesia, ¿no? De eso de que usted dice, mira, se incendió tal casa y de ver si podemos juntar, y ya se escucha, pero ese cobra el plan, no, pero ese le van a ayudar, no. Es como que nos mentalizamos en eso, en que se va a solucionar solo, sin nuestra ayuda. Y lo que realmente pide Dios es que estemos dispuestos a dar, porque como dice usted, todo lo que tenemos es por gracia de Él, no es porque nosotros solo trabajamos. Y para mí esto de la hora feliz es una gran, gran experiencia, y la verdad que felicito a todos los que trabajan en eso, y ojalá se pueda seguir haciendo no un solo domingo al mes, sino o sea, todos los domingos, ¿no? Para poder dar un servicio más. Y sí, porque todos los domingos los niños necesitan ser felices y tienen que comer. Todos los días comemos. Interesante lo que dice Alcira, ¿no? Bueno, me alegra. Gracias por su comentario. ¿Alguien más quiere comentar esto antes de irnos al receso? Mario. Sí, por ahí yo comparto por ahí plenamente en lo que usted nos decía, pero yo hace poco tuve una charla con una persona que no es de la iglesia, y me decía, es maestro, esta persona es maestro, y me decía que tenía un vecino que siempre le pedía, y él le daba alimentos, ropa para los chicos, porque tenía varios chicos. Y un día se fue a la casa de él y vio que la ropa que él le dio estaba tirada en el patio, o sea, la habían tirado, ¿no es cierto? La habían usado un par de veces y la habían tirado. Y él le dijo, ¿y por qué hiciste eso si yo te di la ropa? Y no, porque no la queríamos lavar, la tiramos. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo, no vayas más a mi casa, no me pidas porque no te voy a dar más nada. Y bueno, se pusieron a discutir, y el hombre le dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a ir mismo porque no necesito. Típico misionero, ¿no? Y le dijo, porque igual yo cobro 80.000 por mes, le dijo en ese momento, con los planes y con salario le dijo, ¿no es cierto?, lo que cobraba. Y él se quedó pensando, porque él como maestro cobraba 70.000. Y yo digo, ¿cómo nosotros le explicamos a una persona en esa situación, ¿no es cierto?, que debemos ayudar al pobre, cuando el pobre le dice que gana más que él y le pide, y cuando él le da, lo tira, ¿no es cierto? En esas situaciones, ¿cómo le explico yo a mi amigo que hay que ayudar a los pobres cuando pasan ese tipo de situaciones?
Sí, lo que planteas, Mario, insisto, puede también ser una artimaña de Satanás, porque este mismo acontecimiento, Mario, les puede suceder a cualquier miembro de la iglesia, cualquiera de nosotros, ¿no? O tal vez nos ha pasado que cuando uno ayuda, ayuda y uno después se da cuenta que, bueno, no era ni tan pobre y nada por el estilo, ¿no es cierto? Yo pienso dos cosas, ¿no? Yo apenas lo planteé en una reunión de líderes que se habló sobre el tema y, bueno, yo sigo sosteniendo lo que pienso. En primer lugar, creo que uno tiene que ser muy sabio, ¿no? Cuando tú das algo y lo das en fe, Dios de alguna u otra manera te va indicando el camino correcto, te va indicando em, lo que está bien, lo que está mal. Este, ah, Cuando uno ayuda a alguien, uno no lo ayuda porque sí. A ver, no, ojalá y no me dé explicar. Uno no lo ayuda porque esa persona lo necesite, bien o mal, chueco o derecho, sino porque uno lo hace por lo que hay en el corazón de uno. ¿Por qué ayudas a alguien? Porque sos bueno, porque sos bueno, que eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué bendecís a otras personas? Regalando ropa, visitando, dando de comer y demás. Porque sos bueno, porque hay algo dentro de ti que te impulsa, ¿no? Porque tenés un corazón noble. Más allá de que si la persona esa lo valore, no lo valore y demás, ¿no? Bendecir al prójimo, bendecir al pobre, al desvalido, si bien es cierto, lo ayuda en sí mismo, en primera instancia nace de un corazón rendido a Cristo. Si vos lo haces desde la fe, si lo haces desde el altruismo, pues evidentemente te vas a frustrar y te vas a ir y demás, ¿no? Si lo haces desde el Club Rotary, ¿no? El famoso o Caritas o cualquier otro, ¿no? Bueno, dices, bueno, este no quiso, listo, que venga el otro. Pero cuando uno bendice a las personas, lo primero es que nace de tu corazón. Y si tu corazón es movido por el Espíritu Santo y es un corazón que da, que se entrega, ¿no? Eso es lo que hay que preservar, ¿no? Primero. Entonces, cuando uno da así, Dios va guiando, ¿no? Vos vas dando y de alguna otra manera te enteras que esa persona pues no lo recibió, no tiró la comida o lo que le pasó a tu amigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que digo que puede ser otra artimaña de Satanás? La persona termina diciendo, ah, no, bueno, este me vio la cara, este gana más que yo, este tiene todo, este se rasca la panza todo el día. Entonces, ¿sabe qué? No ayudo a nadie más. Que se arreglen, que se jodan, conmigo no van a jugar, no me van a ver la cara una vez más. Así que, bueno, listo, yo ya no ayudo a nadie. Esa, en mi entendimiento, es una artimaña de Satanás. Porque los cristianos, ¿no es cierto? Cuando somos en esencia, cuando nuestro corazón está formado por el dar, no vas a dejar de ser por una persona, por una desilusión, por un fracaso, ¿no? Jesús dijo algo muy importante, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A veces los cristianos decimos, no, pastor, yo ya no ayudo a nadie porque mire, me pasó esto, ya tuve esta experiencia y no, olvídese, me van a volver a ver la cara. No, usted sígalo haciendo, porque no le están viendo la cara a usted, porque usted no está dando algo a otra persona para que se lo retribuya o se lo reconozca. Usted está dando porque usted es un cristiano, porque usted es un hijo de Dios y porque usted sabe que lo que está haciendo feliz a Dios. Entonces, hágalo por eso, ¿no? Entonces, si me falló en este caso, bueno, ni modo, hermano del alma, pues no, ya no puedo darte porque pues no lo aprovechaste, pero busco otra persona. Sigo dándolo, sigo haciéndolo. En alguna le voy a invocar, en alguna voy a darle a alguien que verdaderamente lo necesite. Y si le invoco a una, ¿no es cierto? Y si le atino a una,
bendito sea Dios, yo me voy a sentir muy contento. Si para invocarla a una tuve que perder no sé cuánta plata o no sé cuánta cosa con otras personas, pues la verdad que yo prefiero mejor eso. Ese es mi punto de vista, ¿no es cierto? Yo creo que el cristiano no tiene que dejar de ser lo que es. No tiene que dejar de ser lo que es. Porque si no, no somos como Jesús. Porque entonces Jesús sería alguien como diciendo, oh, morir por este tipo, no, yo no voy a morir por él. y en cambio el Señor hizo todo lo... la palabra dice, Dios es tan bueno que hace que su sol salga sobre buenos y malos. Y que su lluvia caiga sobre justos e injustos. Entonces, ¿cómo explicarle a tu amigo? Decirle, amigo, brother, no sé, che, como quieres decirle, ¿qué mueve tu corazón a dar? ¿Qué fue lo que movió tu corazón a dar a esa persona? ¿Que te lo reconociera? ¿Que te lo retribuyera? ¿Que él lo aprovechara? ¿O te movió por lo que sos, porque sos un corazón generoso? Si tenés un corazón generoso, no permitas que nada ni nadie te lo destruya. Sigue siendo un hombre con un corazón generoso. Algún día tus acciones van a bendecir a alguien que verdaderamente lo necesita. Yo le diría eso. No sé si te ayudé o no, Mario, pero... Sí, sí, muchas gracias. Y entonces eso tiene que pasar con todos nosotros. Por mucho dicen, no, pastor, yo ya no doy más, porque yo ya me cansé de tantas desilusiones. Si vieran cuando el Señor Jesús, cuánto se ha cansado de desilusionarse de nosotros. Y aún así, nos sigue mandando el aire para respirar. Entonces, la palabra dice, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Lo merezcan o no lo merezcan. Si después te das cuenta que no lo están aprovechando, bueno, deja, no, tampoco es que uno va a decir, bueno, te sigo dando para que sigas tirando la ropa. Bueno, hermano del alma, te perdiste la oportunidad. También ganas más que yo, Dios te bendiga. Pero vos tenés algo que yo no tengo, que es un corazón generoso, que eso vale mucho más. Entonces, busco a otro y sigo dando. Sigo siendo yo. Sigo siendo alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Bueno, vean cómo todo esto genera un montón de cosas, ¿no? y sobre todo grandes desafíos. Ojalá nuestros púlpitos hablen más de esto. Hablen mucho más de esto. Porque fíjate, a veces tenemos actividades en la iglesia como la hora feliz, como el ministerio compartiendo amor, como qué sé yo, otro tipo de actividades. De los 100 miembros que tenemos en la iglesia, póngale 100 miembros. ¿Cuántos están involucrados en eso? Y 8. Y eso es mucho. Y yo digo, ¿cómo está la conciencia de los 92 o de los 90 restantes? Para pensar. Ojalá y nosotros seamos de los 10 y no de los 90. Listo, hermano. Vamos a tomar un tiempito de receso, 10 minutitos y volvemos a la clase. ¿Ok?